salir porque hay una función de cine, pero podemos seguir conversando afuera si es que hay preguntas o algunas cosas que quedaron dudas. Entonces hoy día, bueno, nos toca en este ciclo de naciones el turno del gigante asiático, el turno de China. Una historia milenaria, una historia que parte, que hay vestigios de esta historia desde 2000 años antes de Cristo. De una nación que va a ir creciendo de una manera absolutamente exponencial, sobre todo en relación a su población. China es el país más poblado del mundo, como todos ustedes lo deben tener absolutamente presente. Son más de 1.400 millones de habitantes y China ha sido este país más poblado del mundo desde hace mucho tiempo. Si pensamos que la revolución en China se vive o llega a su fin en el año 1949, en ese momento era también el país más poblado del mundo. En ese momento tenía alrededor de 550 millones de habitantes. Por lo tanto, esa es una característica que va a estar presente en la historia de esta nación, que como vamos a ver, va a vivir una revolución larga, una guerra civil que parte en 1927, que va a afectar a la nación hasta 1949 y luego se va a producir el establecimiento o el triunfo del comunismo en China. Las reformas económicas que se van a ir dando luego de la muerte de Mao han convertido a esta nación en la segunda economía del mundo y en la potencia comercial más grande que existe en la actualidad. Por eso la Magdalena terminaba la clase pasada señalando cuál es el principal actor en el mundo al que Estados Unidos probablemente le teme o mira con respeto. Bueno, China es sin lugar a duda la segunda potencia en el mundo de la actualidad. ¿Cómo parte esta historia? Como todas las civilizaciones del mundo antiguo, la historia de China parte en torno a ríos y en el caso de China son tres los valles fluviales que van a dar origen a esta civilización, donde comienza a surgir los pequeños asentamientos de población en torno al río Amarillo, en torno al río Yangtze y en torno al río Li. ¿Ah? Surgen las primeras, como les digo, las primeras poblaciones humanas más o menos 2000 años antes de Cristo. Y a partir de ahí se inicia esta historia milenaria, que es una historia que se ha ido o se ha organizado en torno a dinastías que gobernaron este territorio. Son 10 las dinastías que reinan en China. La primera de ellas tiene sus orígenes casi míticos en torno al siglo XXI a.C., con el emperador amarillo, con la figura de Huang Di, el emperador amarillo que tenía el mandato de reinar o de gobernar todo lo que estaba bajo el cielo. La figura de ese Huang Di, de este emperador o de este primer emperador, va a estar presente a lo largo de estas 10 dinastías. De esta primera dinastía, Xia, que es la dinastía, como les digo, más bien mítica, va a permanecer casi como una constante en la historia de China. Y si hay alguien en Occidente que conoce la civilización china y que ha escrito respecto de ella, es Henry Kissinger. Y Henry Kissinger toma esta característica de la figura de Huang Di, de este emperador amarillo, para señalar ciertas características que tiene la historia de China. Y Kissinger dice que uno, al estudiar China, se puede dar cuenta de que la civilización china parece no tener un principio. En todas las crónicas antiguas, en todos los relatos, en toda la literatura china, siempre aparece o da la impresión de que China siempre ha existido. Por lo tanto, intentar buscarle un origen, una fecha de origen, es casi imposible. Otra de las características que acompañan a esta China a lo largo de los siglos es que son un mundo en sí mismo. Tal vez por el hecho de, y si lo pensamos hoy día, son la nación más poblada del mundo,
y por lo tanto, más que anhelos a lo largo de la historia de querer dominar el mundo, China se ha encerrado en lograr la gobernabilidad de su propia nación. Hoy día en términos comerciales podemos hablar y discutir de que efectivamente intentan dominar el mundo con sus productos, pero en cuanto a su historia, a su forma de vivir su historia, efectivamente son un mundo en sí mismo. Y que, como les digo, eso les va a dar también una característica esencial. Aparte del hecho de que a lo largo de su historia vamos a ver cómo se viven procesos de crisis, procesos de caos, procesos de guerra y luego procesos de paz. Y en todos esos cambios siempre ha aparecido una figura que logra aglutinar nuevamente esta historia, que logra nuevamente levantar a esta nación. Podríamos pensar en que todas estas figuras, o todos, primero emperadores, luego la figura de Mao, hoy la figura de Xi Jinping, efectivamente siguen lo que fue el ejemplo de ese Wang Di, de ese emperador amarillo que logra sacar a China del proceso de caos y logra nuevamente establecer un proceso de paz en el cual levanta esta historia. Eso queda establecido también desde una novela de los tiempos medievales de la historia de China, que es El romance de los tres reinos, una obra que obsesionaba a Mao Zedong, era una obra que lo acompañó por siempre y lo leía y releía. Y en este romance se señala que este imperio, largo tiempo dividido, tiene que unirse, y largo tiempo unido tiene que dividirse. Así ha sucedido siempre. Es como una constante en la historia de China. Una historia que, como les decía, durante toda su primera etapa y hasta el siglo XX es una historia de dinastías que han ido reinando y haciendo crecer el territorio. Si ustedes se fijan, desde la dinastía Zhou en adelante, luego la dinastía Qing, la dinastía Han, poco a poco el territorio se va ampliando. En los primeros tiempos, China no era una nación unificada, eran alrededor de 140 reinos que combatían entre sí, que tenían estas especies de caciques, de líderes que se enfrentaban al reino del lado. Poco a poco este combate entre estos 140 reinos se fue dejando de lado y el territorio de China se va a ir unificando en torno a estas dinastías. Otro de los aspectos absolutamente fundamentales en esta historia es que en el siglo VI a.C. comienzan a desarrollarse en China lo que son las escuelas filosóficas para entender la manera de pensar de los chinos, la manera de vivir de los chinos, el culto a los antepasados, la importancia de la familia. Y estas escuelas filosóficas son tres. Dos que surgen en China y una que viene desde la India. La primera de ellas es, lógicamente, el confucianismo, basado en los pensamientos y en las enseñanzas de Confucio, que vivió más o menos entre el 551 y el 479 a.C. Desde las enseñanzas de Confucio queda claro o se establece para los chinos el importantísimo culto a los antepasados. ¿Por qué? Porque los antepasados pueden venir a premiar o a castigar a sus descendientes y por lo tanto es necesario rendirle culto. Luego, la idea de que el hombre debe intentar armonizarse con el cosmos y aceptar, en el fondo, lo que son los mandatos del cielo, aceptar lo que es su destino. También, importantísimo, que el hombre debe buscar la perfección, debe anhelar la perfección y para eso es necesaria la introspección. Es decir, analizarse a uno mismo, revisar cuáles han sido nuestros actos y buscar, en el fondo, llegar a un nivel de perfección cada vez mayor. Y tal vez uno de los puntos importantísimos también dentro de las enseñanzas de Confucio y que marcan a los chinos hasta el día de hoy es el hecho de que la familia es como un pequeño reino. Al interior de la familia hay jerarquías, al interior de la familia hay métodos, digamos así, de gobernar la familia, hay obligaciones que se deben cumplir. Y eso es un rasgo fundamental. Basta con que pensemos en las consecuencias, como vamos a ver,
que va a tener ya en el siglo XX la política del hijo único. ¿Por qué? Porque claro, la familia, cada integrante de la familia en China tiene ciertas labores y ciertos deberes que cumplir. Y también, y por último, dentro de las ideas del confucianismo, la idea de que el gobernante debe ser virtuoso. El gobernante debe, en el fondo, llevar a cabo buenas prácticas para poder ser imitado por los súbditos. Y por esa razón es que la mayoría de las dinastías van a obligar a sus funcionarios públicos a hacerse confucianistas de manera de asegurar esta idea de que la virtud es parte de la política. Si pensamos hoy día, una de las cosas en las que más se ha destacado Xi Jinping es por su política fuerte durante los primeros años de su gobierno de limpiar la corrupción del Partido Comunista y de limpiar, en el fondo, la corrupción del gobierno en general. Algo que ha hecho con bastante éxito. Y eso viene, como les digo, desde la época de Confucio. Aparte del confucianismo, tenemos también el taoísmo, con la figura de Lao Tse. Esta es una figura más discutida, o sea, su existencia histórica es más discutida, pero se asume que vivió en la época de Confucio, y él va a introducir algunas ideas similares, como la importancia de la adoración a los antepasados, pero va a agregar algunas cosas, y es parte de lo que nosotros conocemos de los chinos. La idea de que existen en el mundo, en el hombre, tres fuerzas: la fuerza del yin, la fuerza del yang y la fuerza del tao o dao. El yin y el yang, como todos sabemos, son esta ley de los opuestos que finalmente son complementarios, y el dao o el tao es el camino por el cual el hombre debe transitar para lograr, en el fondo, una práctica espiritual a través de la meditación que le permita lograr la perfección de su ser interior. Es la segunda de las escuelas de pensamiento, porque no son religiones, son más bien escuelas de pensamiento que ingresan en China desde el siglo VI a.C. Pero si volvemos a la historia, como yo les decía, durante las primeras dinastías que vimos, este no era un reino unificado, sino que eran alrededor de 140 reinos que combatían y que peleaban entre sí. Hasta que nos aparece la figura de Qin Shi Huangdi en el año 221 a.C. Qin Shi Huangdi va a ser el emperador de la dinastía Qin, que logra la unificación del territorio, que logra poner fin a estos 140 reinos combatientes, y va a ser, por lo tanto, el primer gobernante de la China unificada. Es también el que le da el nombre a China, porque ese Qin se pronuncia efectivamente Qin, y de ahí viene el origen del nombre. Qin Shi Huangdi es conocido además por ser el primer emperador que comienza a unificar los pequeños trozos de muralla que existían, y va a iniciar la construcción en la zona norte de China para evitar las invasiones de los pueblos del norte, tanto mongoles como manchúes, que intentaban entrar en el territorio de China. Y por eso se inicia la construcción de esta, la Gran Muralla China, una construcción que va a demorar siglos, tiene 7.500 kilómetros de extensión y va a ser finalizada recién en el siglo XV, ¿ya? Pero se inicia con la figura de Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi también es conocido para el mundo occidental porque en su tumba es donde se colocaron para defenderla los guerreros de terracota, guerreros que estaban custodiando la tumba del emperador en posición de combate con armas hechos a tamaño natural y que fueron descubiertos. La tumba, por cierto, fue saqueada, las armas hoy día ya no están, las joyas que estaban acompañando a los guerreros tampoco, pero sí ha quedado en el fondo como parte de mostrar la grandeza de lo que era Qin Shi Huangdi, estos guerreros que algunos de ellos han sido sacados y han recorrido el mundo. Aquí en Chile tuvimos hace un tiempo una exposición con algunos de ellos. No es posible sacarlos todos porque la luz los daña, pierden el color y los va deteriorando. Luego de este proceso que se vive con la figura de Qin Shi Huangdi, de este proceso de unificación,
comienzan las épocas de mayor esplendor de China. La dinastía Han, por ejemplo, que dura hasta el año 220 después de Cristo, del 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo. Aquí el confucianismo, por ejemplo, se convierte ya en la creencia oficial del imperio. Esta es la época, además, donde se abre la ruta de la seda, aquella ruta que comunicaba Xi'an, que era la capital del imperio chino, con la ciudad de Estambul y que en tiempos posteriores incluso va a llegar hasta la península ibérica, hasta Tarragona en España. Esa ruta por la que se comercian los productos chinos, como por ejemplo la seda, y ese secreto de fabricación de la seda hace que sea un producto absolutamente cotizado a través de esta ruta, pero también papel y también los productos que desde el mundo occidental van hacia Oriente. Y por cierto, el intercambio cultural entre las distintas civilizaciones. Y también este es el momento en la dinastía Han cuando llega la tercera escuela de pensamiento que viene a completar el modo de pensar y que incluso podríamos decir casi el modo de vida o de religiosidad de los chinos. Cuando desde la India llega el budismo. Las enseñanzas del príncipe Siddhartha Gautama en su búsqueda por entender por qué se produce el sentimiento de frustración, por qué se produce el sufrimiento. Y llega a la conclusión, en el fondo, que todos los anhelos insatisfechos que los seres humanos tenemos son los que provocan finalmente que exista la frustración y el sufrimiento. Y por eso es la búsqueda de métodos de meditación que logren, en el fondo, controlar todos esos deseos, todos esos anhelos. Y en esa búsqueda este príncipe lo logra, alcanza el paranirvana, ¿no? Y se transforma en un Buda. Buda no es un dios, por lo tanto el budismo, si lo consideramos como una religión, es una religión no teísta, ¿no? Es más bien una enseñanza, un modo de vida, y cualquiera de nosotros aquí podría llegar a ser un Buda, si lograra efectivamente hacer todo el camino y ser tal como Buda el que ha despertado. Estas ideas que vienen de las Indias, como les digo, entran en China y van a completar lo que en China se conoce como el Sanqiao, las tres doctrinas o tres religiones, que hoy día conforman casi una forma de pensamiento. En las encuestas que se hacen a los chinos y se les pregunta, ¿usted es religioso? Sí. ¿Cuál religión sigue? La verdad no saben, porque esto es parte ya de su forma de vida, ¿ya? Más que una religión, una sola religión establecida. Volviendo a la historia, tenemos que nuevamente en estos periodos de crisis y de caos, desde el siglo III al siglo VI después de Cristo, China va a vivir nuevamente un periodo de crisis, de sublevaciones, de subdivisiones y de guerras internas entre los distintos reinos, hasta que aparece la dinastía Tang, que comienza a reinar en el año 618 después de Cristo. Y bajo la dinastía de los Tang, la ciudad de Xi'an, la capital de China, se va a convertir en la más grandiosa de toda Asia. Este va a ser el momento de máximo apogeo de esta ruta de la seda, debido a que llegan árabes, turcos, mongoles, europeos, todos los pueblos existentes en aquel momento llegan a comerciar, llegan hasta la ciudad de Xi'an. Entonces, el periodo de guerras internas se logra, en el fondo, se logra poner fin a ese periodo bajo esta dinastía. Luego, la dinastía Song, que va a reinar hasta el 1279 después de Cristo. De este periodo es cuando florecen las artes, las ciencias, los descubrimientos, en el fondo, mucho antes que en el mundo occidental. Los chinos van a ser los primeros en inventar una imprenta, la pólvora para fuegos artificiales, la brújula, la medicina alternativa. Esta dinastía se caracteriza por este periodo de florecimiento de las artes y de la ciencia.
Pero todo ese progreso se va a ver detenido porque va a venir nuevamente un periodo de crisis en el que China es invadido por un pueblo extranjero, los mongoles. Los mongoles que en el fondo son vecinos a China en la parte norte. Desde ahí comienza a surgir uno de los imperios más grandes también de la historia, que es este imperio de los mongoles, que va a llegar incluso a dominar los territorios de lo que hoy día es Rusia. Gengis Khan va a recibir el mandato del cielo azul de borrar las fronteras que existen entre las naciones. Por lo tanto, con él y luego con sus descendientes, la idea va a ser, como les digo, efectivamente, llegar a dominar al mundo y llevar al mundo entero las costumbres de los mongoles. Kublai Khan, uno de los nietos de Gengis Khan, es el que efectivamente va a lograr controlar o tomar el dominio sobre China y establecer una dinastía, una nueva dinastía en China, pero que no es una dinastía china, sino que es una dinastía mongola, que es la dinastía Yuan. Este habría sido el periodo en el que el comerciante veneciano Marco Polo habría llegado a China, a la corte de Kublai Khan, y se habría quedado ahí alrededor de 24 años. Los chinos, por supuesto, que van a intentar poner fin a este dominio de los extranjeros, lo que se va a lograr con la dinastía Ming en 1368. Tras violentas sublevaciones, los Ming logran reunificar el país y tomar el control nuevamente para una dinastía de origen chino. Con los Ming también se da un periodo de esplendor, un periodo que también es de los más conocidos para el mundo occidental, porque este es el periodo en el que se construyen, por ejemplo, la ciudad prohibida, el templo del cielo. Este es el periodo de la famosa cerámica china, de los muebles lacados, ¿ya? De las decoraciones con concha de perla, todo eso que tenemos nosotros en la mente como productos tradicionales de China. Pero durante este periodo de gran esplendor también se va a producir muchísimo gasto, muchísimo lujo. Y ese lujo de los Ming es lo que va a permitir, en el fondo, que en el fondo el cansancio del mismo pueblo como les digo, por todo este lujo, va a ser aprovechado por otro pueblo invasor, que son los manchúes. Si ustedes se fijan aquí, en la zona de la Manchuria habitaban estos manchúes que aprovechan este cierto cansancio del exceso de lujo de los Ming y van a entrar en China en 1644. Y van a establecer una dinastía, la dinastía Qing, la segunda dinastía de origen extranjero, que va a ser la última de las dinastías chinas. Va a reinar en China hasta 1911, ya en el siglo XX. Ellos van a, como modo de sustentar su presencia en China, van a adoptar, por ejemplo, el confucianismo, van a intentar asimilar lo que eran las costumbres y las tradiciones de los chinos, de manera de, como les digo, poder sustentar su autoridad política. Pero cuando nos acercamos al siglo XIX, empieza a surgir una serie de nuevos problemas. Hay que pensar que el mundo en el siglo XIX ha vivido la revolución industrial, han surgido grandes potencias, grandes imperios coloniales, como es el caso de Gran Bretaña, que tiene su principal colonia en la India. Y Gran Bretaña está absolutamente interesado en poder comerciar los productos que se generan y se producen en la India. Uno de ellos es el opio. Y Gran Bretaña estaba muy interesada en introducir en China una cantidad importante de esta droga. La gente comenzó poco a poco a hacerse adicta a este opio que los chinos introducían, que los británicos introducían en China. Y por eso las autoridades comenzaron cada vez a intentar prohibir el ingreso de opio en China. En 1839, por ejemplo, las autoridades del puerto de Cantón lanzaron un enorme cargamento que estaban ingresando los ingleses, lo lanzan al agua. Y eso va a ser el detonante para que el emperador, en aquel entonces, decidiera
firmar un decreto por medio del cual ponía fin al comercio entre China y los ingleses. El emperador, sin darse cuenta de lo que iba a significar enemistarse en aquel momento con Gran Bretaña. Gran Bretaña va a declarar la guerra, muchísimo más poderoso, su flota era absolutamente, no había punto de comparación entre lo que era la flota de los ingleses y lo que era la flota de los chinos, y por esa razón es que en las guerras del opio, como son conocidas, Gran Bretaña va a perder. La primera guerra del opio se vive entre 1840 y 1842, China pierde y es obligada a firmar el Tratado de Nankín. Por medio de ese tratado, China estaba obligada a abrir 5 puertos para comerciar con Inglaterra, tenía que pagar una importante indemnización económica y además China debía ceder Hong Kong a perpetuidad a los ingleses. A poco tiempo después, en el año 1897, se estableció que China debía ceder Hong Kong a Gran Bretaña por 100 años. Por eso es que en el año 1997, ya en tiempos de Margaret Thatcher, Gran Bretaña debe devolver Hong Kong a los chinos. ¿Ah? Esas son las consecuencias, como les digo, de la primera guerra del opio. Los chinos, sin embargo, absolutamente humillados por esta primera derrota, van a sublevarse nuevamente. Y eso es lo que va a llevar a que se produzca la segunda guerra del opio, de 1858 a 1860. Nuevamente China pierde y aumentan las sanciones en el Tratado de Pekín. No solo 5 puertos, sino que 10. La cantidad que deben pagar en indemnización es mayor, deben permitir la libertad religiosa y la entrada de misioneros a China y deben legalizar el comercio del opio. Por lo tanto, se ve que ya en el siglo XIX China está en un periodo de decadencia. Esta última dinastía, esta dinastía Qing, de origen manchú, está en decadencia y eso es utilizado por las potencias extranjeras. No solo tenían problemas con Inglaterra, sino que también problemas con los japoneses. El principal problema entre China y Japón era el control de la península de Corea. Y por esa razón es que desde 1894 los japoneses intentan invadir, tomar el control y establecer en el fondo su dominio sobre aquella península. Y eso los lleva a un primer enfrentamiento donde China pierde y China debe solicitarle a los japoneses la paz. Si ustedes ven ahí, esa es una caricatura publicada en un diario inglés donde se muestra al gigante chino derrotado por el pequeño samurái japonés. Japón en ese momento era un actor absolutamente desconocido y que nadie imaginaba el poderío que tenía. Esta es la misma época que Japón va a derrotar a Rusia y que finalmente, efectivamente, a partir de 1910 va a establecer su control sobre la península de Corea. Entonces, en términos internacionales, China en el siglo XIX vive fracaso tras fracaso. A inicios del siglo XX, China se encuentra todavía viviendo bajo un régimen feudal caracterizado por el gobierno autócrata de los terratenientes, de los dueños de la tierra, a quienes se les conocía como los señores de la guerra. Era un país, además, que estaba atrasado respecto de lo que había sido el desarrollo industrial en otros países. A inicios del siglo XX, solo un 3% de la población trabajaba en la industria, el resto eran todos campesinos, que además vivían en muy malas condiciones de vida, debían entregar gran parte de su producción a quienes eran los dueños de la tierra. Y el país estaba, en el fondo, ya viviendo un crecimiento exponencial de la población, un aumento absolutamente acelerado en la población. Viven desastres naturales importantes como sequías, inundaciones, terremotos que iban afectando al territorio. El consumo de opio estaba absolutamente arraigado en la población y existía un gran descontento frente al gobierno de los Qing, lo que va a llevar a que comiencen a surgir grupos secretos, rebeliones internas, una de ellas, por ejemplo, la rebelión de los Boxer. Y en ese contexto histórico, a inicios del siglo XX, es cuando llegamos a la figura de el último emperador.
El emperador Xuantong, conocido como el Puyi, asume el trono en el año 1908, cuando solo tenía 2 años. Además, era un emperador niño, que estaba absolutamente dominado por quienes hacían de regentes. Entonces, si mezclamos todo esto, efectivamente, China se encuentra a inicios del siglo XX en un periodo de crisis que va a finalizar con el establecimiento de la República y el fin de la historia dinástica de China. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer las agrupaciones políticas, los partidos políticos, podríamos decir. En el año 1901 aparece el Kuomintang, con la figura de Sun Yat-sen. Para muchos es considerado como el padre de la China moderna, político, estadista, ideólogo, que va a crear este movimiento que en su origen era un partido nacionalista, republicano y socialista. Como les digo, en su origen el socialismo era parte de este primer partido político al interior de China, que es el Kuomintang. Y Sun Yat-sen, el líder de este Kuomintang, es quien va a liderar el movimiento revolucionario o revolución de Nankín del año 1911. Esta revolución de Nankín es la que va a acabar con la dinastía Qing y, bueno, por lo tanto va a poner fin al gobierno de los emperadores chinos que venía desde el año 2000 a.C. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se levanta este proceso revolucionario en las manos de Sun Yat-sen y el Puyi, obviamente el último emperador, va a enviar sus tropas imperiales para que lo defiendan. El general a cargo de defender al Puyi era el general Yuan Shikai. Pero Yuan Shikai, en vez de defender al Puyi, va a tomarse el poder. El Puyi va a ser obligado a abdicar en el año 1912. Ahí pueden ver ustedes el mensaje de abdicación del Puyi, que me imagino que claramente pueden leerlo. Pero es obligado a abdicar y es recluido en la ciudad prohibida. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El líder del partido Kuomintang, Sun Yat-sen, va a permitir que el general Yuan Shikai, ahí en el medio, se quede con el poder. Porque eso permitía, en el fondo, que luego de este proceso revolucionario se asegurara esta unidad de China y se pudiera establecer la república. Se declara la república. Yuan Shikai toma el cargo de presidente interino el 10 de marzo de 1912. Sin embargo, el establecimiento de la república en China no va a poner fin a los problemas, a todos los problemas que vivía la población y a todos los problemas políticos que se estaban desarrollando. Incluso los va a agravar, porque solo 2 años y medio, 3 años más tarde, Yuan Shikai va a decidir proclamarse emperador. Había prometido que iba a establecer la república, pero finalmente él mismo se declara emperador. Y ahí, lógicamente, las cosas se agravan, y se agravan aún más cuando Yuan Shikai muere en 1917, porque ahí se desata un gran conflicto interno. Sun Yat-sen, el líder del Kuomintang, había sido mandado al exilio y, por lo tanto, comienza a cobrar importancia cada vez más el cuñado de Sun Yat-sen, el general Chiang Kai-shek. 1925, Sun Yat-sen muere y, por lo tanto, Chiang Kai-shek se hace con el control de este partido Kuomintang. En este momento en China se vive un periodo de caos, un periodo de guerra interna, donde los distintos sectores y actores, en fondo, quieren tomarse el poder. Y aquí es donde se inicia el liderazgo de este gran protagonista de la historia de China, de uno de los grandes protagonistas de la historia de China del siglo XX. Militar, estadista chino, Chiang Kai-shek, que es el que efectivamente va a orientar al partido Kuomintang hacia un conservadurismo de corte nacionalista. Es decir, si el partido en su origen había sido o era nacionalista, republicano y socialista, ese título o ese adjetivo, digamos, de socialista va a ser eliminado bajo la jefatura de Chiang Kai-shek. Porque Chiang Kai-shek se va a plantear desde el primer momento como un opositor al comunismo. Se va a dar cuenta de que el gran problema que existe
en aquellos años era derrotar al comunismo. Comunismo que en China había surgido en el año 1921, con líderes del partido intelectuales como Mao Zedong y Zhou Enlai, que siguiendo las directrices de la Internacional Comunista Soviética fundan este partido. Y el partido rápidamente comienza a ganar fuerza entre el mundo campesino, el mundo más empobrecido. Las ideas del comunismo prenden rápido en este mundo del campesinado que, como les decía, era la gran mayoría en China. El problema que el Kuomintang y el Partido Comunista Chino van a enfrentar en aquellos años, ya, a fines de la década del 20, va a ser, sin embargo, la amenaza de una nueva invasión extranjera. Los japoneses, que ya tienen el control de Corea, intentan ingresar en el territorio chino. Por esa razón es que Mao y Chiang Kai-shek van a decidir unirse. Comunistas y nacionalistas deciden unirse para enfrentar, ¿no?, los grandes males de China en aquel momento. ¿Y qué era lo que debían hacer? En primer lugar, fortalecer una nación unificada y poner fin a estos señores de la guerra, a estos caciques, que en el fondo lo que hacían era atomizar un poder centralizado. Y por esa razón es que se unen y bajo el mando de Chiang Kai-shek van a iniciar lo que se conoce como la expedición al norte. Estos territorios que están aquí marcados como en este color azul eran los territorios que se encontraban bajo el control en aquel momento de las fuerzas del Kuomintang. El resto, lo que está en naranjo, eran en el fondo las divisiones que existían en China y que no obedecían al poder central. Por esa razón es que se realiza esta expedición con tal de poner fin, ¿ya?, a estos caciques, a estos señores feudales en China. Son alrededor de 250.000 soldados dirigidos por Chiang Kai-shek que inician esta expedición. Sin embargo, la expedición va a traer o va a ocasionar nuevos problemas. ¿Por qué? Porque estaban asistidos y tenían armamento soviético que habían sido facilitados al Partido Comunista de China. Entonces, dentro del Kuomintang, que, como les decía, en su origen había sido socialista, pero que Chiang Kai-shek lo había llevado más, o había hecho más énfasis en lo nacionalista y en lo conservador, dentro del Kuomintang comienza a producirse una división. Y este contacto con los soviéticos hace que el grupo más de izquierda del Kuomintang comience a crecer. Chiang Kai-shek además descubre un intento de secuestro por parte de estos militantes más de izquierda y por lo tanto se da cuenta de que existe un riesgo importante de que el partido Kuomintang, el partido nacionalista, se vaya demasiado hacia la izquierda, en el fondo basculara hacia el mundo comunista. Y por esa razón es que esta amistad entre Mao y Chiang Kai-shek se va a romper abruptamente cuando Chiang Kai-shek decide establecer lo que se conoce como las patrullas de la muerte, es decir, en el fondo depurar al Partido Comunista, eliminar a los comunistas. En aquellas patrullas de la muerte van a morir alrededor de 6.000 personas en este intento de Chiang Kai-shek de poner fin a los comunistas de manera de evitar, ¿no?, lo que él considera es el principal riesgo. Y por esa razón, producto de estas patrullas de la muerte, es que el conflicto entre comunistas y nacionalistas en China ya se hace abierto, se hace un enfrentamiento que va a acarrear al país a una guerra civil. Guerra civil que va a iniciarse en el año 1927, pero que se va a prolongar por muchísimos años, va a finalizar recién en 1949, salvo por el hecho de que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial va a haber una tregua entre comunistas y nacionalistas. Pero en 1927 tenemos al país en guerra civil. Guerra civil que va a enfrentar por un lado a Chiang Kai-shek, que avanza, en 1928 entra en la capital Pekín y se declara o se convierte en el nuevo gobernante de China, toma el poder. Y él cree que el país necesita un líder militar fuerte y que por lo tanto en esa firmeza, lo que debe hacer es poner fin a su único rival,
Su rival en aquel momento era el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, que había ido cobrando fuerza al interior del partido. Sus dotes de líder, sus capacidades de oratoria habían hecho que efectivamente se convirtiera en este líder del partido, un partido que se va a ir fortaleciendo con el tiempo. Mao nace en el año 1893, es de una familia campesina, es agnóstico, su madre era budista. Su padre era un padre golpeador, algo que se repite en casi todos estos líderes de tipo totalitario. Vive una infancia difícil, entra a estudiar pedagogía, cree que el hecho de ser profesor le iba a ayudar a dar el salto cualitativo y cuantitativo en su vida, de dejar la pobreza, de dejar el alcoholismo, de dejar la violencia que él vive al interior de su familia. Sin embargo, le va a provocar también una gran frustración debido a que no logra encontrar trabajo y termina trabajando como asistente en la biblioteca de la universidad, o sea, pasando los libros, algo que para él sentía cierta vergüenza de ese trabajo. Debe vivir en un departamento compartido con alrededor de 10 personas, o sea, vive momentos en su juventud muy difíciles, y eso hace que, bueno, tome contacto con el Partido Comunista, con las ideas comunistas, sea parte de los fundadores del partido y que poco a poco se vaya convirtiendo en este gran líder del Partido Comunista chino. ¿Y qué es lo que va a hacer Mao? ¿Cómo va a lograr fortalecer al Partido Comunista y cómo va a lograr enfrentar esta guerra civil frente a Chiang Kai-shek, que ha tomado el control de China? Su estrategia va a ser replegarse. Se da cuenta de que el partido está debilitado, producto de las patrullas de la muerte. Han muerto gran cantidad de miembros del partido y por eso decide irse a la montaña de Xiangyi. Y ahí en la montaña de Xiangyi, aquí lo que está marcado en rojo, la capital es Rujin, va a establecer lo que se conoce como el Soviet, el Soviet de Xiangyi, que el día 7 de noviembre de 1931 va a ser proclamado por Mao como la República Soviética de China. Una república que llegó incluso a emitir papel moneda. Y lo que ustedes ven ahí es un billete chino que pueden ver claramente que ahí está Lenin, como parte de esta vinculación que existía con el mundo soviético. Fue poca la emisión de esos billetes, pero imagínense lo que cuestan hoy día en el mundo de los coleccionistas. Es absolutamente una locura. Pero 1931, como les digo, Mao proclama aquí en Xiangyi la República Soviética de China. Y va a decidir que desde Xiangyi realizar la larga marcha. Va a preparar en el fondo lo que se conoce como esta larga marcha, que era recorrer gran parte del territorio chino, de manera de ir dando a conocer las ideas del Partido Comunista e ir consiguiendo adeptos en todo el país. Va a preparar lo que va a ser, podríamos decir hoy día, su gran campaña de marketing de este Partido Comunista. Y la va a iniciar en el año 1934. Una clara inferioridad de fuerzas, van a ser alrededor de 6.000 y 10.000 hombres los que se van a demorar casi un año en recorrer todo este territorio. Desde aquí recorren todo este territorio que en su gran mayoría era mundo campesino, para, como les digo, ir dando a conocer las ideas de los comunistas. Van a lograr llegar solo un 10% de los que partieron, muchos van a perder la vida en esta caminata. Solo 8.000 hombres llegan en el año 1935 a la provincia de Shanxi. Se establecen en la ciudad de Yan'an. ¿Cuál va a ser el gran éxito de la larga marcha? El hecho de que efectivamente Mao se va a consolidar como el líder de este partido y va a lograr propagar las ideas comunistas por todo este territorio. Se van a generar grandes aglomeraciones de gente que van a escuchar a este líder. Y además el Partido Comunista en todo este camino va a ir tomando medidas muy de corte populista para ganar más adeptos. Van a confiscar tierras, armamentos,
van a confiscar herramientas de trabajo y las van a repartir entre el mundo campesino. Eso efectivamente hacía que los campesinos vieran que esa era la respuesta que ellos estaban esperando por muchísimo tiempo. Y lógicamente que esta larga marcha va a servir para que efectivamente el Partido Comunista crezca y crezca al interior de China. Este periodo en el que Mao va a quedar recluido ahí en esa ciudad de Yenan va a ser el periodo donde Mao se va a dedicar a escribir. Y va a escribir lo que es su doctrina y va a escribir sus obras más importantes. Este es el momento en el que podríamos decir que surge el maoísmo. Cuando Mao se da cuenta, después de leer a Marx, después de leer a Lenin, que hay un solo aspecto que no va a funcionar en la revolución en China. ¿Y cuál es? Que en el fondo en China no se iba a tratar de una dictadura del proletariado, porque en China no existía tal proletariado. En China prácticamente no había mundo industrial. Por lo tanto, se da cuenta de que la clase social que tenía la fuerza para hacer la revolución era el campesinado y no el mundo de la industria. Ese es el gran aporte que hace Mao a Marx y luego a Lenin. Lenin había aportado a Marx que la revolución no iba a llegar sola, había que provocarla. Y Mao le agrega diciendo, no solo es la clase proletaria la que puede hacer la revolución, puede ser también el mundo campesino. Y Mao se da cuenta que lo que él más tiene es mundo campesino. Como les digo, en el año 1949, cuando se produce el triunfo de la revolución, China es el país más poblado del mundo, 500 millones de habitantes. Entonces, si hay algo que Mao tiene, es gente y gente campesina para hacer esa revolución. Así que, si uno tuviera que definir maoísmo, ese es, en el fondo, el aporte que hace Mao. Pero este periodo de la larga marcha, este periodo en el que Mao se refugia a escribir sus ideas, va a llegar a su fin cuando, en el año 1937, nuevamente Japón amenaza. Incluso desde antes, desde el año 1931, Japón estaba nuevamente intentando tomar el control, sobre todo de la costa de China. Y eso va a hacer que deban unirse nuevamente el Kuomintang de Chiang Kai-shek con Mao, ahí los ven haciendo un brindis, porque estas dos grandes fuerzas políticas de China se unen para poner fin al expansionismo nipón. Si ustedes ven qué es lo que había ocurrido, los japoneses habían tomado, ya tenían Corea y luego toman el control de este territorio que aquí está marcado en rojo, que es la zona de la Manchuria, ¿no? Y crean ahí un imperio al que llaman el imperio del Manchukuo. Y para darle cierta credibilidad a este imperio del Manchukuo, los japoneses toman al Puyi, al último emperador japonés que era de origen manchú, y lo ponen como el emperador del Manchukuo. Y este emperador de este imperio del Manchukuo, con Japón a la cabeza, intenta, como les digo, tomar el control de los territorios de China. Y avanza rápido, los japoneses avanzan rápido. Desde la Manchuria comienzan a tomar el control, toman la ciudad de Pekín, la ciudad de Shanghái, las más importantes, y parte importante de esta costa. Si ustedes se fijan, ¿no? Los japoneses avanzan rápido. El gobierno central de China, con Chiang Kai-shek a la cabeza, debe recluirse ahí en la ciudad de Chongqing. Esto a veces funciona y a veces no. Ahí está. Debe, en el fondo, retroceder frente al avance de estos chinos. Y esa es la razón por la cual comunistas y nacionalistas del Kuomintang se unen para enfrentar a este invasor extranjero. Pero este enfrentamiento con Japón, en el año 1939, va a entrar en un punto muerto. ¿Por qué? Porque estalla la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este conflicto entre China y Japón va a pasar a ser parte de esta Segunda Guerra Mundial. Sobre todo a partir del año 1941, cuando se produce el ataque de Japón a Pearl Harbor. Y eso va a significar la entrada de Estados Unidos a la guerra. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Durante la Segunda Guerra, esta China, gobernada por los nacionalistas de Chiang Kai-shek, pero con el apoyo de los comunistas de Mao, van a pelear en la guerra junto
a Estados Unidos y la Unión Soviética. Recuerden que Estados Unidos en aquella época y la Unión Soviética de Stalin están en el mismo bando en la Segunda Guerra Mundial. Y China pelea en esa misma guerra. ¿Cuál era, en el fondo, lo que se va a transformar en lo que se conoce como la Guerra del Pacífico? Hay muchos historiadores que señalan que la Segunda Guerra Mundial, el que se vive en Europa, y esta Guerra del Pacífico son dos guerras completamente distintas, no tenían nada que ver, no se inician por lo mismo. La Guerra del Pacífico se debe fundamentalmente al expansionismo de Japón, pero como se viven en una misma época y finalmente los intereses de estas grandes potencias se unen, efectivamente esto se funde en la Segunda Guerra Mundial. De esta experiencia de los chinos de luchar junto a los soviéticos y los estadounidenses, la verdad es que va a ser muy bien aprovechada por Mao. Ahí lo ven con tropas norteamericanas, por ejemplo. Va a aprovechar los conocimientos, los armamentos que se le entregan desde ambos bandos, y eso le va a permitir durante la guerra ganar aún más apoyo. Va a continuar con su práctica en los territorios que están bajo su control, reparto de tierras, va a dar aplazamiento de deudas, va a limitar impuestos, o sea, medidas en el fondo que favorecían a la población. Entonces, durante los años en que se vive la guerra, efectivamente podríamos decir que la política que lleva a cabo Mao en los territorios que él está intentando controlar va a ser mucho más efectiva y eficiente que lo que hace Chiang Kai-shek en los territorios que intentan, en el fondo, recuperar de manos de los japoneses. Pero en 1945 la Segunda Guerra termina, Japón es obligado a rendirse luego de las bombas atómicas, y en ese mismo instante en que la guerra termina, que Japón es obligado a rendirse y a retirarse de las tierras que estaba ocupando, tanto en Corea como en China, se reinicia la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Inmediatamente en 1945 se reanudan las hostilidades que van a durar hasta el año 1949. Pero como les decía, durante este periodo de tregua, desde el 37 y fundamentalmente desde el 39 en adelante, al 45, mientras se vive la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista se ha fortalecido. Y es un partido fuerte y cuenta con el apoyo popular importantísimo. Y eso es lo que le va a permitir que desde el 47 hasta el 49, la verdad es que pueda lanzar una gran ofensiva que finalmente le va a permitir asegurarse el triunfo. Los comunistas lo primero que van a hacer es tomar el control de los territorios que estaban en manos de Japón, ¿ya? Los territorios de la Manchuria, y luego van a ir avanzando hacia el resto del territorio en el sentido en el que marcan esas flechas de color rojo, y van a ir ganándole territorio a los nacionalistas. Las tropas nacionalistas finalmente van a cesar la lucha y van a tener que salir del continente y refugiarse en la isla de Formosa, donde o Taiwán, donde se establece el actual Taiwán. Por lo tanto, nos vamos a quedar con una China comunista en el continente y una China nacionalista ahí en Taiwán o isla de Formosa. Así, tras años de guerra civil, el 1 de octubre del 49, Mao proclama el nacimiento de la República Popular China. El paso del país más poblado del mundo al bando comunista efectivamente aterrorizó al mundo occidental, ¿tá? A eso se va a unir luego Corea, luego Vietnam, y efectivamente Estados Unidos se va a dar cuenta de que si la Guerra Fría había partido en Europa así rápidamente y sin darse cuenta casi, la Guerra Fría se había ido al Asia. Entonces, los problemas en el fondo y la división que se produce entre estos dos países se va a prolongar en el tiempo hasta el día de hoy. O sea, si bien pensamos, hoy día sigue existiendo la República Nacionalista China, todos nosotros le decimos Taiwán, pero el nombre oficial es República Nacionalista de China, que la gran mayoría de los países no reconoce diplomáticamente, pero que sí comercian con Taiwán. Efectivamente, como les digo, este va a ser un punto clave dentro de lo que es la Guerra Fría, el momento en el que
China pasa, ¿ya?, a la órbita, a estar bajo la órbita comunista, la órbita soviética. Para muchos, en un comienzo, Estados Unidos no fue muy decidido en su forma de actuar y se pensaba que no iba a hacer nada respecto de lo que ocurría en Taiwán. Pero la situación va a variar rápidamente, como les decía, a partir de 1950, o sea, unos meses más tarde del triunfo de Mao, cuando Corea del Norte, con el apoyo de China y de la Unión Soviética, decide invadir Corea del Sur. Y ahí se inicia la Guerra de Corea, del 50 al 53. Ahí es cuando efectivamente Estados Unidos se da cuenta de que el comunismo está ganando en el Asia. Y por esa razón es que va a recibir el respaldo de la ONU para iniciar una intervención militar, que es la primera intervención, el primer conflicto armado dentro de la Guerra Fría. Mientras eso ocurre, mientras Estados Unidos prepara su estrategia para contener el avance del comunismo en Asia, estos dos personajes se transforman, podríamos decir, en los mejores amigos. Aun cuando Mao reconoce en algunas de sus memorias que él siente que Stalin lo mira un poco en menos. Pero Mao asiste, ahí lo vemos por ejemplo, en la celebración del cumpleaños número 70 de Stalin, y ocasión que se aprovecha para firmar una serie de acuerdos donde la Unión Soviética se compromete a proteger a China de cualquier intento o cualquier agresor, sea Japón o cualquier otro. Y por esa razón, desde el momento en el que se establece el gobierno de Mao, Mao va a continuar o va a seguir las directrices del mundo soviético, va a intentar imitar lo hecho por Stalin en la Unión Soviética. Se va a presentar tal como Stalin, como ese único y gran líder, un líder de carisma, también como miren ese busto colosal de Mao, debido a la importancia que tienen estos tipos de régimen el culto a la personalidad del líder. Se va a producir, al igual que la Unión Soviética, un intenso adoctrinamiento de la población. Se van a establecer lo que se conocía como campos de reeducación, que muchas veces, en muchas ocasiones, eran campos de represión. Pero como lo muestra el partido, el aparato del partido, como muestra este líder, como al padre de una nueva China, tal como Stalin se transforma en algún momento en el padre de la nueva Rusia, y se ven a los rusos haciendo deporte en la Plaza Roja y todos felices. Efectivamente aquí se intenta imitar. Mao es el padre de esta China campesina, de una nueva China. Y va a comenzar a tomar reformas, algunas muy similares a lo que se hizo en la Unión Soviética y otras donde China comienza a apartarse de aquello. Por ejemplo, se va a establecer reforma agraria, expropiación de todas las tierras agrícolas. Se van a expropiar las empresas en manos extranjeras. Una novedad en relación a lo que ocurre en la Unión Soviética: se van a crear cooperativas agrícolas que pasan a estar en manos del Estado. Finalmente nadie era dueño de nada, todo estaba en manos del Estado. Y algo muy imitado a lo que ocurre en la Unión Soviética, se decide iniciar una industrialización planificada por el Estado. Había que hacer una rápida industrialización. También reformas civiles, igualdad entre ambos sexos, ambos pueden trabajar. Estas son las reformas que más se pueden, en el fondo, se valoran respecto de la política de Mao. Va a terminar con los matrimonios arreglados desde 1950, va a retrasar la edad de los matrimonios. En China se casaban prácticamente desde niños. Aparte de eso, va a legalizar el divorcio y va a tomar algunas otras medidas de corte religioso que van a ser muy contradictorias para la población. Va a atacar al confucianismo, al budismo y a la sociedad tradicional china. Va a permitir primero la formación de iglesias extranjeras, pero luego, a partir de 1952, va a imponer en China un régimen ateo, un régimen comunista sin iglesia, igual que en la Unión Soviética. En términos de relaciones exteriores, en un comienzo, como les decía, sigue muy de cerca las directrices de la Unión Soviética, pero poco a poco estos dos grandes colosos del comunismo, las grandes potencias del comunismo, van a comenzar a distanciarse. Se va a dar por múltiples aspectos, pero una de las primeras cosas que China hace distinto a la Unión Soviética es cuando decide guiar su política exterior de acuerdo a sus propios intereses. Y en 1955
decide participar en la conferencia de Bandung, una conferencia organizada por los líderes de Egipto, de Indonesia y de la India, Nasser, Nehru y Sukarno, que va a ser el origen de lo que se va a llamar posteriormente el movimiento de los países no alineados, es decir, aquellos países que no están ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Y eso desde la conferencia de Bandung también va a tomar fuerza, asumir un papel importante en la descolonización de los países del tercer mundo y también una influencia importante en los países de América Latina. Entonces China, en ese sentido, podemos decir que es un primer paso que da al lado respecto de la Unión Soviética. Pero en el año 1956, no se sabe muy bien por qué, Mao decide mostrarse frente a los chinos como un dirigente, como un líder absolutamente tolerante. Probablemente también, a lo mejor, para distanciarse un poco de lo que eran las críticas que se le hacía al líder soviético. Y por esa razón es que va a instaurar o va a llamar a lo que se conoce como el movimiento de las 100 flores. Y como Mao era entre orador y poeta, ¿no? Le gustaba una oratoria bastante poética y bastante recargada, va a decir algo así como: permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan es la política de promover el progreso de las artes, las ciencias y de una cultura socialista floreciente en nuestra tierra. Y bajo ese discurso va a llamar a los intelectuales del país a que escriban cuál es su opinión respecto de cómo se ha llevado esta República Popular China, cómo, en el fondo, cómo este gobierno comunista lo ha hecho desde el triunfo de la revolución hasta, en el fondo, hasta que él hace este llamado en el año 1956. El punto va a ser que los intelectuales, frente al llamado de Mao, se van a atrever y van a escribir, pero van a llegar puras críticas, ¿no?, a cómo lo había hecho Mao. Y aquí es donde se va a vivir, ¿no?, una de las primeras grandes persecuciones políticas a los oponentes. A todos esos intelectuales que se atrevieron a escribir en contra van a terminar siendo asesinados. No se sabe muy bien, como les decía al principio, por qué lo hace Mao, si porque efectivamente creía que le iban a llegar cartas felicitándolo por estos años de comunismo, o porque efectivamente quería saber quiénes eran sus opositores. Para muchos fue una estrategia para saber quiénes eran los opositores y así eliminarlos. Y una vez que no tiene oposición, inicia lo que se conoce como el gran salto adelante. La idea era que China se convirtiera en una nación siderúrgica. Y por eso, dice, vamos a caminar, dice Mao, vamos a caminar sobre nuestras dos piernas. Y toda China debe colaborar en que China sea una nación siderúrgica. Y por lo tanto se establece en los distintos pueblos, ¿ya?, comunidades, que se deben entregar cuotas de acero. Y por esa razón es que se construyen enormes hornos donde la gente debía ir y entregar todo lo que tuviera de metal para que se pudieran fundir y generar acero. La gente, en la desesperación por entregar mensualmente esta cuota de metal, terminó fundiendo todo: ollas, tenedores, cucharas, cacharritos, pedazos del refrigerador, cualquier cosa que pareciera metal, con tal de cumplir con la cuota establecida por el Partido Comunista y por Mao. El problema es que la aleación de metales no resultó, no funcionó, y de ahí no salió acero, sino que salió cualquier cosa que no servía para generar en China, en el fondo, esta industrialización en base a la producción de acero. Pero la consecuencia más importante va a ser que la gente fue obligada a dejar sus labores, o sea, los campesinos dejaron de producir la tierra, porque lo que había que hacer era producir acero. Y entonces en China, en aquel momento, se va a producir una de las peores hambrunas que han existido en la historia. En China no había que comer. Se calcula que murieron, producto de este gran salto adelante, entre 20 y 40 millones de chinos. Por esa razón es que hay muchos historiadores que dicen que a Mao le corresponde el poco decoroso título de ser uno de los mayores asesinos de la historia. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al darse cuenta de esta situación, se va a obligar nuevamente a que la gente comience a producir alimentos. Pero Mao va a perder la presidencia. Va a quedar como líder del partido, pero pierde la presidencia, y la presidencia va a ser tomada por
Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Y Liu Shaoqi y Deng Xiaoping comienzan a acercarse al nuevo líder de la Unión Soviética. En el intertanto, ¿ya?, del gran salto adelante, ha muerto Stalin. Y asume Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev se da cuenta de que gobernar después de Stalin va a ser imposible. ¿Ya? La Magdalena Mevilá siempre dice: gobernar después de Dios es casi imposible, y Stalin era Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Nikita Khrushchev? Denunciar los horrores de Stalin. Y comienza la desestalinización. Y entonces Mao, que en un primer momento se acerca a Khrushchev, se da cuenta de que Liu Shaoqi y Deng Xiaoping están acercándose demasiado a este Khrushchev, que empieza a hablar de coexistencia pacífica, que comienza a hablar de revisionismo. Entonces Mao va a señalar en aquel momento que estos líderes del comunismo que han tomado el control son en el fondo traidores, y que por esa razón es necesario que él vuelva a tomar el control del partido y inicie una campaña de reafirmación ideológica, que es lo que se conoce como la revolución cultural. Va a decir Mao que lo peor, el mayor peligro que existe, o el peor enemigo de la revolución, es el burgués que muchos revolucionarios llevan adentro. Y por esa razón es que hay que eliminar todos los elementos burgueses. Y por eso es que va a iniciar una persecución fundamentalmente a este Liu Shaoqi, y crea lo que se conoce como los guardias rojos, que eran niños entre 9 a 18 años, que tenían la labor de sembrar el temor en las calles, quemar libros, ¿no? Todo lo que pudiera ser una crítica a Mao debía ser eliminada. Aquí, por ejemplo, estos carteles que muestran, dicen: pisando las cabezas de Deng Xiaoping y Liu Shaoqi. Había que eliminar a esos elementos burgueses. Efectivamente, Shaoqi desaparece de la vida pública en 1968, muere un año más tarde, pero no se supo de su muerte hasta después de la muerte de Mao. China va a iniciar, o se va a acercar a Estados Unidos. Eso le va a permitir entrar en las Naciones Unidas, ocupar un puesto en las Naciones Unidas, pero Mao ya en sus últimos años se da cuenta de que está debilitado y que debe dejar el poder. Y por eso crea la pandilla de los cuatro. Su última esposa va a liderar esta pandilla. Mao muere finalmente el 9 de septiembre de 1976, unos meses antes había muerto Zhou Enlai. Una nueva etapa se abría para China. ¿Por qué? Porque China a partir de ese momento pasa a ser gobernada por Deng Xiaoping, que era el número 2 del partido, a quien Mao acusaba de revisionismo. Y Deng Xiaoping, que asume la presidencia en 1977, va a iniciar un camino hacia la modernización. Le va a corresponder el papel que le corresponde a Khrushchev, de denunciar ciertos horrores vividos en la época de Stalin y de denunciar las medidas que estaban equivocadas. Y Deng Xiaoping va a llegar a decir que importa de qué color es el gato, lo que importa es que cace ratones, intentando explicar con ello lo que iba a ser su nueva política económica, es decir, una economía socialista de mercado. Sigue siendo socialista, comunista en términos políticos, pero en términos económicos, Deng Xiaoping decide crear zonas económicas especiales con beneficios para los extranjeros, de manera de atraer la inversión extranjera y que económicamente China comenzara a crecer. Va a establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, además en 1979, y las reformas de Deng Xiaoping van a comenzar a funcionar. Piensen que en ese momento China era la economía número 90 del mundo y el PIB per cápita en China ese año era de solo $500. Solo con esas cifras podemos, y pensando en lo que es China hoy día, juzgar si las medidas económicas que toma Deng Xiaoping fueron exitosas o no. Va a tener dos grandes problemas, eso sí, Deng Xiaoping. La política de la restricción de un solo hijo. Como se ve que uno de los grandes problemas que tiene China es el crecimiento exponencial de la población, se establece que los chinos solo deben tener un solo hijo. Eso va a tener como consecuencia que van a dispararse los números de abortos, también los números
de infanticidio femenino en el caso de las mujeres, es decir, si un matrimonio le nacía una hija mujer, la decisión de esa familia era asesinarla, debido a que, como decía al comienzo de esta charla, en China existe dentro de la familia una jerarquía y el papel del hijo hombre es el de cuidar a sus padres cuando ellos envejecen. Él es el que debe mantenerlos, él es el que debe proveerles casa y alimentación. Por lo tanto, para un matrimonio chino, tener una hija, una mujer, era no tener asegurado el futuro. Y entonces, efectivamente, los números de infanticidio, como les digo, femenino, comenzó a aumentar de una manera importantísima. Las consecuencias de esta restricción hoy día son importantes porque se está dando un envejecimiento muy rápido de la población. Eso significa que se estima que China va en algún momento a tener escasez de mano de obra. Y por eso es que se puso fin a esta política en octubre del 2015. También otra de las grandes críticas al periodo de Deng Xiaoping es la matanza de la plaza de Tiananmen. Gente que existía pacíficamente una mayor democratización fueron asesinados cuando entraron tanques en la plaza. Hasta el día de hoy se desconoce la cifra de muertos en aquella ocasión, pero se habla que fueron entre 500 a 2.500 víctimas fatales. Pero sí es cierto que Deng Xiaoping es una figura clave en la historia de China. Y hay que entender una cosa, hoy día China está manejada por el Partido Comunista que establece lo que es la Constitución china y que establece además lo que se debe enseñar en las escuelas. Y el Congreso, el 25º Congreso del Partido Comunista, en el año 97, una vez que muere Deng Xiaoping, establece las bases de lo que es el pensamiento ideológico chino, las bases de lo que es China. Y se señala que esas bases son tres. Lo primero, el marxismo-leninismo. Lo segundo, el pensamiento de Mao Zedong, o Mao Zedong, es decir, el maoísmo. Y lo tercero, la teoría, sobre todo la teoría económica de Deng Xiaoping. Es decir, el Partido Comunista decide incorporar el pensamiento de Deng Xiaoping en la Constitución, que como les digo es la base de lo que es China. Luego de Deng Xiaoping vienen los gobiernos de Jiang Zemin y de Hu Jintao. Jiang Zemin, por ejemplo, dice que hay que copiar todo Occidente menos la democracia. Y en el tiempo de Hu Jintao es cuando se inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Chile. Y hoy día, ¿ya?, en estos pocos minutos que nos quedan, es la época de Xi Jinping, el gobernante más importante que ha tenido China desde la época de Mao. Fue nombrado secretario general del Partido Comunista y presidente de China en marzo del 2013 y además es quien dirige el Comité Central del Ejército, es decir, las tres máximas ramas, podríamos decir, del poder en China recaen en este mismo hombre. Para él queda bastante claro, ¿ya?, que con Xi Jinping, esa idea de lo que les decía al comienzo, China es un mundo en sí mismo. Durante sus primeros años de gobierno se dedicó a solucionar los problemas internos, fundamentalmente la importante corrupción que existía al interior del partido. Y luego de eso, a solucionar los problemas que tiene China hoy. Tiene que luchar contra este envejecimiento progresivo de la población. Se calcula que hacia el 2050 la mitad de la población va a superar los 45 años y que un 25 habría superado los 65. Esa es una situación que tiene que revertir. Después, las cifras de crecimiento comienzan a caer en el año 2011. Después de que China crece a 2 dígitos, ¿no?, durante varios años, desde el año 2011, el crecimiento de la economía de China se comienza a ralentizar. El crecimiento, que lo dieron a conocer ayer, del año 2018 fue de un 6,6%, la cifra más baja desde el año 1990. Y por esa razón, debido a que esta economía está creciendo, la política económica de Xi Jinping ha variado a fortalecer el consumo interno dentro de China. Y para eso
Por una parte, fortalecer el consumo interno. Y para eso es importante que la población sea urbana. Es decir, hay que construir ciudades, casas, edificios de apartamento, porque la idea es tener para el año 2025 un 70% de la población viviendo en ciudades y no un 50% como es ahora. ¿Por qué? Porque cuando la gente vive en el campo no consume, produce sus tomatitos, sus cebollas, come un animalito. En cambio, en la ciudad la gente va al supermercado, el mall, entonces hay que generar esa realidad. Además, el plan más ambicioso que tiene China, la nueva ruta de la seda, una red de caminos, y no solo de caminos, sino que se le llama el cinturón y la ruta, que es el plan estratégico de China como una superpotencia que surge en el año 2013 cuando en las cumbres de Astana, en Kazajistán y en Indonesia, Mao habla y recuerda lo que era la antigua ruta de la seda y comienza a señalar cómo se va a desarrollar. Por una parte, como les digo, es un cinturón y las rutas son todas las rutas marítimas, que ha llegado a ser tan ambicioso que incluso se habla de una ruta por debajo del océano que una con el continente americano, ¿no? Rutas que van a conectar a todas las naciones de Asia y África. Los medios chinos lo llaman el camino de Xi, y Xi Jinping dice que es la nueva ruta de la paz, que va a revolucionar todo, la tecnología, el comercio, la cultura. De ser realidad esta nueva ruta, va a ser efectivamente, va a revolucionar, ¿no? Todo, absolutamente todo, partiendo por las comunicaciones, ¿no? Para muchos esto podría llegar a ser como un nuevo plan Marshall del siglo XXI, porque va a ayudar a las zonas más alejadas y menos desarrolladas a desarrollarse, pero para otros esta nueva ruta de la seda de la que habla Xi Jinping va a ser el modo mediante el cual China asegura poner sus productos en todo el mundo y dominar las reglas del juego de la economía. Ahí es donde está el peligro, ¿no? Para el resto del mundo de este poderío que tiene China hoy día. Esta ruta de la seda debe ser, de acuerdo a lo que ha señalado Xi Jinping, una realidad para el año 2049, cuando se cumple el centenario del nacimiento de la República Popular China. Y China, la China de Xi Jinping es efectivamente una China que ha entregado en este líder, ¿ya?, toda su confianza y todo el poder. Como les digo, en la figura de Xi Jinping se reúnen todos los poderes del Partido Comunista, están solo en su figura. Además, al igual como lo hizo con Deng Xiaoping en octubre del año 2017, en el Congreso del Partido Comunista Chino se decidió nuevamente hacer una modificación de la Constitución china, al decidir que se debe agregar al marxismo-leninismo, al pensamiento de Mao Zedong y al pensamiento económico de Deng Xiaoping, el pensamiento de Xi Jinping para una China hacia el siglo XXI. Eso quiere decir, tal como les decía, que el pensamiento de Xi Jinping, en el fondo, va a ser la base para estructurar, en el fondo, el socialismo chino hacia la nueva era. Y los niños van a pasar a estudiar el pensamiento de Xi Jinping en las escuelas. Aparte de eso, y esto sí que es una novedad respecto del resto de los líderes que ha tenido China desde Mao. En marzo del año pasado, el Partido Comunista Chino allanó el camino para que Xi Jinping se perpetúe en el poder. Hasta antes de Xi Jinping solo podían ocupar el cargo de presidente de la República por 2 mandatos. Ahora el partido eliminó el límite de esos 2 mandatos consecutivos, por lo tanto tenemos a Xi Jinping hasta el 2023 y de ahí en adelante hasta cuando el Partido Comunista decida. Hoy día la guerra comercial es lo que nos asusta, pero justo hoy día en la mañana estaba escuchando que parece que los acuerdos van a dar buenos resultados, por lo menos por ahora, por lo menos por este año 2019, que se pensaba y se miraba, los economistas miraban de una manera muy pesimista. No hay que estar tan pesimistas, tampoco tan optimistas, pero pensando que Estados Unidos tiene elección presidencial en el 2020 y pensando en ese 6,6% de crecimiento de China hoy día, que es el más bajo desde la década del 90, efectivamente estos 2 hombres, si son sensatos,
debieran buscar que el acuerdo para poner fin a esta guerra comercial funcione, por lo menos hasta el próximo año, si son sensatos. A veces Donald Trump no parece ser un personaje tan sensato. ¿Qué es lo que tiene que decir el otro gran vecino que tiene China? Que no es económicamente tan importante, pero que sí está decidido a ser un líder a nivel internacional. No está decidido que lo releguen al tercer puesto en importancia de los países del mundo. Vladimir Putin y Rusia la próxima semana.